Hola, ¿qué tal, mis apreciados y respetados amigos adultos mayores? Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, a este video que hemos preparado con un cariño y un respeto inmenso, especialmente para ustedes. Hoy es un día de buenas noticias, de noticias que nos llenan el corazón de alegría y que queremos compartir con cada uno de ustedes, porque se lo merecen, porque han trabajado toda una vida y es momento de que la justicia social llegue a sus hogares. Les pido que me acompañen, que se queden conmigo hasta el final de este mensaje, porque la información que les traigo hoy es de suma importancia. Es una confirmación que muchos estaban esperando y que hoy, por fin, se hace realidad. Tenemos noticias maravillosas. Noticias que confirman el compromiso que se tiene con ustedes, mis amigos. Y quiero que esta alegría la compartamos juntos, que se difunda, que llegue a cada rincón donde haya un adulto mayor que necesite escuchar que no está solo, que su bienestar es una prioridad. Este mensaje es particularmente especial para todos aquellos que vieron la primera luz en este mundo en años que hoy nos parecen lejanos, pero que están llenos de historia y de su esfuerzo. Me refiero a ustedes, que nacieron allá por 1930, en 1931, quizás en el 32, o a lo largo de esa década tan significativa. También para quienes llegaron en los años 40, en el 45, en el 50, y hasta aquellos que nacieron antes de 1960. Para todos ustedes, sin excepción, hay una gran noticia que va a significar un cambio tangible, un respiro y un reconocimiento a su invaluable contribución a nuestro país. Es una noticia que les va a dibujar una sonrisa en el rostro, se los aseguro. Por eso, les pido que me ayuden a que este mensaje vuele alto, que lo compartan con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, para que nadie se quede sin saber las grandes cosas que están sucediendo. Y aprovechando este momento de unión y de buenas nuevas, quiero hacer un paréntesis para pedirles, desde el fondo de mi corazón, que mostremos nuestro apoyo a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. En estos días, hemos sido testigos de cómo la oposición, aquellos que no comparten la visión de un México más justo, ha lanzado una campaña de ataques, de críticas infundadas, demostrando un odio que no comprendemos hacia quien hoy lidera nuestro país. Se han ido con todo en su contra, pero es aquí y ahora donde debemos demostrar que ella no está sola, que cuenta con el respaldo del pueblo, de millones de mexicanos que creemos en su proyecto. Demostremos que somos más los que queremos el bien para todos. Ahora sí, entremos de lleno en la materia que nos trajo aquí, mis queridos amigos. Pongan mucha atención, porque en estos momentos se acaba de revelar información crucial que impactará directamente en sus futuros pagos de la pensión, no solo para el próximo bimestre, sino para los años venideros. Esto no es un rumor, es una confirmación que asegura el futuro y la fortaleza de los programas sociales que tanto bien les hacen. Queremos que ustedes sigan gozando de estos apoyos, que sigan sintiendo esa tranquilidad de saber que cuentan con un ingreso seguro, porque estos programas son, sin duda alguna, de los más importantes y nobles que existen. Son un pilar para el bienestar de millones de ustedes. Hoy hemos visto con asombro y, ¿por qué no decirlo?, con un poco de indignación, cómo los medios de comunicación tradicionales y los políticos de la oposición se han volcado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. El argumento que repiten una y otra vez es que, supuestamente, la presidenta está endeudando al país. Y lo más grave es que en su discurso dejan entrever su verdadero deseo, que los programas sociales desaparezcan, que el dinero ya no llegue a ustedes. Esto es sumamente alarmante, mis amigos, porque estas personas, con sus palabras, destilan un odio incomprensible hacia el pueblo. Se enojan, se retuercen de coraje cuando ven que los recursos económicos del país por fin están llegando a las manos de quienes más lo necesitan, a ustedes. ¿Por qué les molesta tanto que un adulto mayor reciba un apoyo digno?
¿Acaso preferirían que ese dinero regresara a los bolsillos de unos cuantos, como sucedía antes? Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta actitud. ¿Les parece justa su postura? Nosotros, desde esta humilde trinchera, hemos estado trabajando arduamente, publicando videos e información constantemente, porque entendemos la importancia vital que tienen estos programas para ustedes y la felicidad que les genera. Ya les hemos ido adelantando cómo van a ir aumentando los apoyos, cómo se van a fortalecer, y hoy les traigo la confirmación definitiva. No solo estamos aquí para anunciarles las fechas de pago, nuestro compromiso es traerles siempre la mejor y más completa información, para que ustedes estén siempre un paso adelante, bien informados y con la certeza de lo que les depara el futuro. La polémica que ha estallado en las últimas horas surgió a raíz de un evento trascendental. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado oficialmente el nuevo paquete económico para el próximo año. Este documento, que es como el mapa financiero de nuestro país, ya fue entregado y ahora pasará a un proceso de discusión y evaluación. En este proceso se revisará a fondo, se verá si se pueden hacer correcciones, si se ajusta alguna partida, si se baja un poco de aquí para poner un poco más allá, si se destina más presupuesto a un área prioritaria. Para eso es este ejercicio democrático. Pero lo que realmente nos llena de orgullo, lo que destaca por encima de todo y que pone a millones de mexicanos felices, aunque lamentablemente a otros los ponga a rabiar, es el destino principal del presupuesto. Ahora, el recurso llega directamente a las personas que lo han necesitado por décadas, sin intermediarios, sin desvíos. Y aquí viene la gran noticia, la que les adelantaba al principio. Pongan mucha atención. La Secretaría del Bienestar será la institución que recibirá la mayor cantidad de fondos de todo este presupuesto económico. Así como lo oyen, una cantidad histórica, algo inédito y nunca antes visto en la historia de México. La mayor parte del dinero de la nación se va a canalizar a través de la Secretaría del Bienestar. Esto nos pone inmensamente contentos, porque significa una cosa muy clara. El beneficio es directo para el pueblo y principalmente esto se traduce en más apoyo para ustedes, los adultos mayores nacidos entre 1930 y 1960. Se les va a dar más dinero, más recursos, más dignidad. Sí, eso mismo que hace enojar tanto a los opositores, eso que critican día y noche, va a suceder y con más fuerza que nunca. La presidenta ha tenido que enfrentar una verdadera tormenta de ataques en las redes sociales y en los medios, un linchamiento mediático por parte de quienes la cuestionan con una pregunta cargada de veneno. ¿Por qué sigue otorgando más dinero a los adultos mayores? Es como si le estuvieran reclamando por hacer justicia, pero la presidenta, con la valentía que la caracteriza, ha salido a dar la cara, a defender con uñas y dientes estos programas sociales que son el corazón de su gobierno. Y uno de los personajes que más ha ofendido, no solo a la presidenta, sino a ustedes, las personas que reciben estos apoyos, es alguien que parece no tener memoria. Se llenan la boca criticando, pero no se fijan en su propio pasado, en el rastro de decisiones que tanto dañaron a México. Salió en un medio su nombre. Y esta persona decide quitarse la vida. Obviamente tiene que hacerse la investigación. Lo que pasó ayer hasta ahora parece un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación. Ya en estos dos casos. Ya no te voy a contestar. Bueno, gracias, presidenta. Sí. Por cierto, a ver, nada más para que... y no te voy a contestar por respeto a las víctimas y a la investigación. Ya contesté, pero insistir en un tema tan lamentable y sentido me parece que no es correcto. Bueno, les voy a decir otra cosa. No estamos aumentando IVA como Calderón. No estamos aumentando el ISR, que es lo que realmente afectaría a la gente, como Peña. Los casi 500,000 millones adicionales que pensamos recaudar
tienen que ver principalmente con seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía hay espacio. Una parte en aduanas, y no tiene que ver con los servidores públicos, o si tuviera que ver, se harían las investigaciones, sino por mucha evasión, incluidos los agentes aduaneros. Se evade pagar impuestos, todavía de distintas maneras. El presidente López Obrador aumentó en aduanas una recaudación de 250,000 millones de pesos. Nosotros este año, aduanas está recaudando, yo creo que al cierre, otros 200,000 millones. Y queremos recaudar como 200,000 millones adicionales con el cambio en la ley de aduanas, de lo que se esté evadiendo, de quien importa y no paga los impuestos que debe pagar. Y factureras, y esencialmente. A ver. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Quisiera yo plantear en esto de la deuda de Pemex, lo que se endeudó en tiempos de Calderón, de Peña Nieto, y que ahorita se está solventando, y es una obligación por todo esto que ya se ha explicado por parte de usted y el secretario de Hacienda. La oposición dice es un barril sin fondo, se está tirando el dinero, cuando ellos fueron los que gobernaban en su momento y generaron toda esta cantidad de miles de millones de dólares. Y se está rescatando. La lógica y bueno, la esencia es la soberanía energética. ¿Cómo plantearlo también para la gente y que no se vaya con una narrativa nada más de que se está desperdiciando el dinero? De acuerdo. Ese punto. Bueno, primero queremos garantizar 1.8 millones de barriles diarios de producción de petróleo. Queremos seguir aumentando la producción de gasolina y de diésel para que no se importe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía hay una inversión muy importante en la refinería de Salina Cruz, en una coquizadora. Eso nos va a ayudar bastante. Y el próximo año se hace una inversión muy importante en la refinería Deer Park, que está en Texas, para garantizar su producción. ¿En qué nos ayuda eso? Pues en no depender del exterior, estar importando e importando. Pemex tiene además un programa para disminuir, es de mediano plazo, las importaciones de gas natural, que importamos mucho gas natural. Está trabajando en ello. Todos los países del mundo buscan garantizar su producción energética con recursos propios. Hay países que no tienen petróleo, no tienen otras fuentes de energía y que lo importan y garantizan sus importaciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la contaminación, con el cambio climático? Para que no nos digan que no nos interesa eso, si toda la vida trabajamos en eso. O sea, la idea es que lo que consumimos ahí se estabilice y todo el crecimiento sea con fuentes renovables de energía y poco a poco ir sustituyendo petróleo y otras hidrocarburos que provocan su quema, impactos al medio ambiente. Pero nosotros tenemos que garantizar por soberanía de nuestro país la producción nacional. Hubo incluso una etapa en nuestro país que de Pemex, de los ingresos petroleros, se hicieron escuelas, instituciones, se crearon pues un gran patrimonio nacional. Por lo que he estado revisando y quisiera yo preguntar si están los datos correctos o aproximadamente correctos, porque es un cálculo que con Fox y con Calderón
incluso hubo esta bonanza de petróleo, de ingresos petroleros, y se están hablando de miles de millones de dólares. Se hablan incluso de cientos de miles de millones, para no dar un dato concreto, pero no se vio realmente que se fuera… 400,000 millones de dólares de ingresos adicionales de petróleo, ¿no? En la época de Fox. A ver si lo traen por ahí, nada más. Y esos cientos de miles de millones de dólares, no de pesos, que además es una contradicción, bueno, en una lógica, como si había esa bonanza petrolera de miles de millones de dólares, endeudaban a Pemex. O sea, no hay una, bueno, en una simple revisión, y hacia dónde se fue ese dinero. O sea, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿en qué se reflejó? ¿Qué tipo de cosas se dejaron para… Ni fortalecido Pemex, al contrario, lo menguaron y lo iban pues dejando o buscaban dejarlo en cascarón. Afortunadamente no lo dejaron. Preguntar sobre todo ese tipo de cosas, si se ha registrado o no se ha registrado. Por ejemplo, lo de la deuda, después cuando viene Calderón y Peña Nieto en lo de Pemex, esa deuda, también nos preguntamos, esos miles esos cientos de millones de dólares o decenas de millones de dólares, ¿en qué se gastaron? En proveedores, sí, pero si no aumentó la producción, entonces realmente hubo una fuga de corrupción brutal. Entonces, digo, sería la conclusión de uno. Y también aprovechar esto del huachicol fiscal, que es lo que ahorita está mucho por todo esto que se ha estado planteando aquí. Yo también estaba revisando en estos datos el huachicol fiscal, y revisaba que con Peña Nieto se había dado incluso un boom de este famoso huachicol fiscal con Peña Nieto por la reforma energética, porque se empezó a importar precisamente combustibles por causa de esto, y empezó a haber este desvío fiscal, este no pago de impuestos. Ese tipo de cosas se tienen registradas, Presidenta, y si se tiene alguna proyección precisamente en la parte de las aduanas, de proyección solamente del combate a la corrupción de esto, y que si ahí se está reflejando precisamente en sus números del aumento en los ingresos que se prevén para el próximo año. Durante el periodo de Fox, cuando termina Zedillo, se producían en México alrededor de 2.1 millones de barriles diarios, 2 millones de barriles diarios de petróleo. La mayoría se exportaba, como la mitad entraba a las refinerías para producir gasolinas, diésel, combustóleo. En México hay 6 refinerías, ahora hay 7 con la Olmeca y 8 con la de Deer Park, que se compró completa en Texas. Bueno, en la época de Fox aumentaron la producción de petróleo de 2.1 millones de barriles diarios a 3.4 millones de barriles diarios. En 2004 es la mayor producción de petróleo de la historia de México. Imagínense un barril. Ahora imagínense 1 millón de barriles. Eso es lo que se produce diario. 1.8 veía en México. Bueno, con Zedillo eran 2.1 más o menos, si mal no me equivoco. Ahora imagínense que diario, aumentaron 1.3 millones adicionales. 1 millón más de barriles diarios. ¿Cómo le hicieron? Bueno, en México había un yacimiento de petróleo único en el mundo, que es Cantarell. Para explotar el petróleo, pues se hace el pozo, y el propio gas que tienen los pozos que tienen petróleo y gas, la presión del gas hace que salga el petróleo. Cuando se empieza a acabar el gas, que por cierto lo quemaron todo en la atmósfera, pues ya no hay tanta presión para poder extraer el petróleo. ¿Qué hicieron? Una de las decisiones más irresponsables de la historia de la producción de petróleo en México. Inyectaron nitrógeno
En vez de inyectar gas, que es, digamos, son primos hermanos, el petróleo y el gas, y entonces no tiene problema de contaminación, inyectaron un producto externo, nitrógeno. Inyectan el nitrógeno y sale más petróleo, nada más que contaminan el gas. El gas de Cantarell no se puede utilizar porque está contaminado con nitrógeno. Tendría que construirse una planta cara de descontaminación. Bueno, ¿qué objetivo tenía? Pasar de 2.1 a 3.4 millones de barriles diarios si no lo necesitábamos. Es petróleo, fue petróleo para Estados Unidos, porque lo pedía Estados Unidos. 1 millón de barriles adicionales diarios. Bueno, ¿saben cuánto costaba entonces el barril de petróleo? $120 el barril. Hoy está costando 60. O sea, el doble. Multiplíquenle ahí en su calculadora. 1 millón de barriles adicionales. Por $120 el barril. 120 millones de dólares diarios. Quítenle el costo de producción, que era muy bajo en Cantarell. Ahora les pregunto a quienes nos escuchan ustedes, ¿qué obra de infraestructura fundamental recuerdan del periodo de Fox? Entonces se acabaron un yacimiento, patrimonio de la nación y de las y los mexicanos, en 3 años, 4 años, 5 años. Porque lo sobreexplotaron, lo contaminaron, sacaron un montón de petróleo, representó un montón de dinero para la nación. ¿Saben qué es lo que hicieron? Aumentaron el gobierno, los puestos de gobierno, las plazas del gobierno. Y otras corruptelas. Entonces había directores generales, director general adjunto, director general adjunto del adjunto, director general adjunto del adjunto del adjunto del adjunto. ¿Y esos de dónde venían? Pues de sus amigos, de sus cuates, de esos. O sea, repartieron. Llega Calderón, todavía tiene una bonanza de 2, 3 años. Ingresos petroleros. ¿Qué obra recuerdan del periodo de Calderón? La Suavicrema, monumento a la corrupción, la media barda de la refinería. Bueno, ¿en qué se fue ese recurso? Porque además dejaron caer a Pemex. Llega Peña y dice, no, es que la salida para Pemex es la privatización, la reforma energética, que los privados saquen petróleo. Ya Pemex ya no tiene alternativa. Bueno, sí, vamos a hacer la empresa productiva del Estado. Entonces, privatizan el petróleo en realidad, porque dicen que no, que es de la nación, pero en la reforma del 2013 era una privatización del petróleo. Lo explotan empresas, con la idea de que lo explotaran empresas privadas, nacionales y extranjeras. Hablan así con gran anuncio. Ronda 1, ronda 0, ronda 1, ronda 2, para que vengan las empresas. Y les dan bloques de territorio para su explotación en el Golfo, algunos en tierra inclusive, en el Golfo. ¿Cuánto petróleo es sacado de ahí? 100,000 barriles. O sea, estamos hablando de millones a 100,000 barriles. O sea, no hubo tal inversión que se esperaba que hubiera de las empresas privadas. Bueno, ¿y qué hicieron con Pemex? Endeudarlo. Imagínense, es que
¿Qué hicieron con Pemex? ¿Cuál es el resultado de la reforma energética del 2013 de Peña? Endeudar a Pemex. Y que no produjera nada. Pero de ahí, de esa deuda, pues sacaron para, no sé para qué. Pues no sé. La verdad, no sabemos. Porque ¿qué obra grande recuerdan de Peña? El Insurgente, que todavía lo estamos acabando, que no pudo avanzar prácticamente nada. Eso sí, decían, estamos consolidando el déficit. Sí, nomás que a costa de endeudar a Pemex. Y de un montón de dinero que les dio el Banco de México, por cierto, montones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De manera responsable, como lo inició el presidente López Obrador, y a nosotros nos toca consolidarlo y fortalecerlo, pues garantizar la viabilidad de Pemex de largo plazo. Y hay años pues en que lamentablemente tenemos que pagar los intereses de la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Esa es la triste historia Presidenta, de nadie cándido, como diría. Sí. y hablando de cínicos, Calderón sale un video Buenísimo. ayer. Esa sí, nos la regaló. Sí. A ver, ponlo. Adelante, Jaime. Sí, que salió ayer, bueno, ahí está el video, si quiere para verlo, porque dijo, en las narices del embajador estadounidense, fue a decir a Washington, se hizo la reforma judicial, o sea, como diciendo, ¿por qué no intervino Estados Unidos? Échale. Could the US have done more to save democracy in Mexico? You say the Americans? Yeah. I don't know. I don't want to say what the Americans could do. But what is clearly is that this demolition process happened, I don't know if the expression is correct, but just under the noses of the American ambassador. And I'm talking about this, not talking about this administration, the previous administration. I don't know, because that ambassador just didn't realize what exactly was happening, or he just ignored that, which is terrible. But let me be honest on this. I believe that since maybe 1 decade or more, we know that the foreign policy of the United States is much less concentrated in the protection and defense, the universal values as democracy of human rights, and more oriented towards the American interest, which is, I believe, is logic. Fue ya bastante. Sí le agarraron la onda. Pon la primera parte otra vez. Could the US have done more to save democracy in Mexico? You say the Americans? Yeah. I don't know. I don't want to say what the Americans could do. But what is clearly is that this demolition process happened, I don't know if the expression is correct, but just under the noses of the American ambassador. And I'm talking about this, not talking about this administration, the previous administration. I don't know, because that ambassador just didn't realize what exactly was happening, or he just ignored that, which is terrible. But Está hablando de la reforma al Poder Judicial. Y entonces, fíjense la gravedad de lo que dice un expresidente. Ya saben que yo siempre le pongo el apellido Espurio, porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan, ¿y qué opina de la política exterior? ¿No? Dice, imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada.
cuál es el peor momento de la historia de un embajador estadounidense interviniendo en México? El golpe de Estado a Madero, ¿no? Madero. Donde el embajador Wilson es el orquestador de ese golpe de Estado. Después viene un cambio en el gobierno de Estados Unidos y cambia la política. Pero Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista, Traidor a la patria. vendepatrias. Traidor a la patria. Gracias, presidenta. A ver. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle a usted y al secretario de Hacienda sobre lo que este paquete económico contempla y que ya nos adelantaba la semana pasada, donde por primera vez también se va a obligar a los bancos a pagar por el rescate del llamado FUBAPROA, donde no podrán deducir impuestos. ¿Qué significa para México, para todas y todos los mexicanos, que después de 30 años pues haya tomado esta medida? ¿Y cuánto dinero se estaría recaudando, presidenta? Fíjense, hay 1.500 carpetas de investigación contra factureras. Prácticamente por los jueces no se había podido obtener. Espero con el nuevo Poder Judicial una sola orden de aprehensión. Bueno, perdóname, me distraje. Es sobre el... sobre... A ver, ¿por qué no lo explicas tú? Como lo hemos mencionado, es un tema de armonía fiscal, ¿no? El FOBAPROA fue diseñado para rescatar al sistema bancario. La banca múltiple tiene que contribuir para su rescate. Y ahora resulta que ellos pueden deducir de impuestos lo que pagan. ¿Quién va a pagar esa deducción? Los contribuyentes, ¿no? Entonces no suena muy lógico, ¿no? Que deduzcan, que los contribuyentes les ayudamos con la deducción para financiar el rescate de los bancos, ¿no? Es un tema de armonía, de armonía fiscal, pero más allá de eso, la banca internacional que opera en México conoce muy bien el tratamiento fiscal a este tipo de contribuciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el equivalente al IPAP se llama el FDIC. El FDIC también tiene una contribución para el financiamiento al seguro bancario. Esa cuota no es deducible en los Estados Unidos, no es deducible en Canadá, no es deducible en la mayoría de las jurisdicciones. Entonces, para los bancos no debería de ser algo raro que las contribuciones al seguro bancario, como el IPAP, y en este caso, que la contribución al financiamiento de los pasivos del FOBAPROA no sea deducible, es el estándar incluso internacional. Y el monto estimado, estamos estimando, son estimaciones alrededor de 10,000 millones de pesos al año. Muchas gracias. Presidenta, ayer también el ex candidato a la... Más para que tengan... O sea, la mayor parte del IPAP, del FOBAPROA, lo paga los mexicanos y las mexicanas. Pero hay una parte pequeña que pagan los bancos. A esa deuda privada que se convirtió en deuda pública. Hay una partecita que pagan los bancos. Bueno, no solo pagan una parte muy pequeñita, sino que aparte la deducían de impuestos. Es decir, no pagaban impuestos sobre ello. Entonces ahora lo que se dice, pues es paguen los impuestos correspondientes a ello. Para que tengan una idea, de 10,000 millones de pesos, un hospital de alrededor de 250 camas cuesta como 2,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 5 hospitales de 250 camas.
Muchas gracias, Presidenta. También ayer el ex candidato a la presidencia y senador Ricardo Anaya salió a criticar este paquete económico porque dice que hay un crecimiento en la deuda. Él menciona que se va a gastar más en pagar los intereses que en inversión. Y además, esta pregunta del tema, en otro tema también exigió al expresidente López Obrador que salga a dar una explicación al pueblo de México por el caso del huachicol fiscal. Hoy también fue tema en 2 portadas de periódicos de circulación nacional y a esto se suman varios personajes de la oposición también que usan este tema para criticar la administración pasada y también el expresidente Felipe Calderón criticó. ¿Por qué no mejor explica por qué se fue 6 años del país? Y regresó solamente con fuero. ¿Por qué no explica él eso? Es un presupuesto muy responsable y con una reducción del gasto administrativo, digamos, muy fuerte. Estamos asumiendo esta reducción para garantizar todo lo que necesitan las mexicanas y los mexicanos. Y los estados de la República, porque todas las entidades se ve aumentado su presupuesto de lo que aporta el gobierno federal. O sea, es muy responsable. El único tema relacionado con que no podemos consolidar más en este año, el famoso déficit que le llaman, pues es por la maldita, ¿cómo dije ya? La maldita deuda corrupta, que tenemos que pagar los intereses. Eso lo debería de explicar él, ¿no? Sí, sé que no se lleva muy bien con Calderón, pero son del PAN los dos, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué no explica los fraudes que él hizo que todavía no acaban de... ¿Por qué regresó a México como pluri, con fuero, y se fue 6 años? Porque él fue el candidato a la presidencia del PAN. Entonces, es falso lo que dice. Es falso, es un presupuesto responsable, pensando en el pueblo, en la gente, porque somos un gobierno del pueblo. Ellos quisieran que regresáramos a ser como ellos, gobierno de unos cuantos, ¿no? Y además tiene un profundo contenido humanista. Nosotros no dejamos a nadie atrás. Ellos dejaron a muchos millones en el abandono. Sobre esto que pide al presidente López Obrador de que salga a dar una explicación sobre el huachicol fiscal, ¿qué le dice, Presidenta? Es pura politiquería, la verdad, pura politiquería. Aquí se explicó claramente cómo es que en marzo llega este buque del que viene toda la investigación y de donde salen todas las órdenes de aprehensión. 14 órdenes de aprehensión por que en realidad hay que llamarle contrabando, porque huachicol es más bien cuando se pica un ducto este es contrabando de combustible que no paga impuestos. Entonces, combustible que viene de Estados Unidos en un buque y al entrar a México reporta que no es combustible para no pagar impuestos. Ese es el modus operandi, digamos. Entonces, en realidad es contrabando de combustible. Y se hicieron muchísimas cosas en el periodo del presidente López Obrador. Pues los cimientos y el primer piso de la transformación. Nosotros nos toca seguir combatiendo cualquier acción que ocurre ya en nuestro gobierno, además, más allá de lo que hagan las instituciones pertinentes o correspondientes, lo que encontremos, pues investigarlo y sancionarlo.
Presidenta, ya por último, rumbo a las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, junto con otros medios, tuvimos la oportunidad de estar en uno de los ensayos previos al desfile militar de este próximo 16 de septiembre. Entrevistamos a algunos elementos de la defensa que van a marchar. Algunos lo harán por primera vez, mostraron su emoción. Incluso hubo algunas mujeres que se sentían pues emocionadas por primera vez tener a una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el mensaje, Presidenta, que usted le envía a pues, estos elementos que van a marchar por primera vez y en general a las Fuerzas Armadas, a la defensa de México? Son grandes instituciones la defensa y la marina. Son muy completas en muchos sentidos. No solamente su preparación militar, lo que significa el ser un soldado, una soldada, o los altos mandos, los generales de división, sino lo completos que son como ciudadanos. Y la institución como tal, los mejores ingenieros militares, los mejores médicos, médicas, ingenieras. No hay tantas ingenieras militares, por cierto. Su capacitación no solamente para enfrentar una situación de inseguridad o de combate al crimen, o combate no me gusta la palabra, disminución de delitos, sino el plan de N13, por ejemplo, es ejemplo mundial, la manera en que operan, cómo lo trabajan. Pero además, imagínense, o sea, la decisión que toma un joven a los 18 años de decidir entrar a la Marina, a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Fuerza Aérea. ¿Qué tienes en mente cuando? Patriotismo, generosidad, porque estar dispuesto a dar tu vida para defender a la patria y a los demás tiene una visión de generosidad que corresponde al pueblo de México. Entonces, mi admiración, mi respeto, todo a las Fuerzas Armadas y en particular a las y a los jóvenes cadetes y a los que acaban de egresar del Colegio Militar y de la Marina Armada de México. Muchas gracias, Presidenta. A ver, vamos aquí, luego vamos allá, que hace mucho que no preguntas. Sí. Así, aquí y luego acá. Entonces, vamos ya porque ya son 9:07. Gracias, Presidenta. Este 10 de septiembre es el Día de la Prevención del Suicidio. De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, 9 de cada 10 intentos de suicidio ocurren en casa y entre los principales detonantes está la desesperanza, problemas de pareja y conflictos familiares. En México, Locatel tiene la línea de prevención de suicidio, que es un servicio de apoyo emocional. Asimismo, usted, Presidenta, anunció que se tiene contemplado que profesionales de la salud mental visiten las escuelas del país para revisar a los niños. ¿Qué llamado hace usted para fortalecer la prevención del suicidio desde el entorno familiar? Bueno, primero mucho apoyo de los padres y madres frente a una situación que pueda vivir cualquier persona de cualquier edad, de la familia. Nosotros mejoramos la línea de la salud, que ya venía de antes, pero mejoramos la línea de la salud para el tema de adicciones. Después podemos invitar a Leti Ramírez, que es quien lleva todo este programa, para informar todo lo que hemos avanzado. Y pensamos que esa línea de la salud también puede ayudar para problemas de salud mental, que también es uno de los temas que hay que atender en nuestro país. Y es muy triste el suicidio, es una decisión individual muy triste porque está asociado a depresión, a desesperación, y siempre tiene que haber una alternativa de vida. Entonces, sí vamos a fortalecer la línea de la salud en este caso. El próximo año empezamos con eso.
Gracias. Bueno, no dije mi nombre, Gloria Carpia, de Diario Imagen. El INVAL lanzó un comunicado anunciando el cierre temporal de sus recintos culturales, ya que trabajadores sindicales piden que la entrega de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas para su adquisición directa por los trabajadores, en lugar de la entrega física de las prendas. Sin embargo, el INVAL ha comunicado que no puede cumplir con esta petición, ya que la normatividad vigente solo permite la entrega de ropa de trabajo en físico. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué llamado hace de que esos recintos culturales tan importantes estén cerrados? Además, de enero a junio hubo un aumento de turismo tanto nacional como extranjero que visitaron museos. Pues tiene que haber un diálogo. No sé, Berta, si tú tienes más información sobre esto en particular, sobre la compra de uniformes del INVAL. No. Hasta donde entiendo, lo que me mandó una tarjeta a la Secretaría de Cultura, pero le pedimos que pueda informar con más detalle, ya se compraron los uniformes. Entonces, el monto presupuestal que está asignado para uniformes ya fue utilizado para comprar los uniformes. Entonces, lo que entiendo es que en este momento no se podría sustituir porque ya se compraron los uniformes. Pero pues puede haber un diálogo para ver hacia adelante qué opciones puede haber. Pero esa es la tarjeta que me enviaron hasta donde recuerdo, pero si no, pues que Cultura puede informar con más detalle. Gracias. Y bueno, el pasado lunes se celebró el Día Internacional de la Alfabetización. En palabras del secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que en el 2026 México será recordado no solo por el Mundial, sino por el fin del analfabetismo en México, ya que se tiene como meta el próximo año levantar la bandera blanca al declararse libre de analfabetismo. ¿Qué opina, Presidenta? Sí, Armando Contreras está a cargo del INEA, está haciendo muy buen trabajo y tienen un programa para avanzar todavía más, junto con los estados, los municipios, en la disminución del analfabetismo. Vamos a pedirle que venga para que pueda informarles del programa. Muchas gracias. Sí. A ver, acá y luego allá para que no. Era el compañero. Bueno, perdóname. Gracias. Presidenta, Javier Pérez de HCTV Noticias. Sobre el tema de ahora, lo que es el presupuesto y tema de aduanas, si me permite. Antes de iniciar mis preguntas, el día de ayer la senadora Lili Téllez habló de que usted había inventado lo que es la soberanía nacional para infundir miedo en los mexicanos y que no entrara, que tuvieran miedo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro país. ¿Cómo? El día de ayer la senadora Lili Téllez expresó que usted había inventado el tema de la soberanía energética, la que está en la Constitución desde 1917, y que usted lo había inventado, el tema de la soberanía del país, para infundir miedo en los mexicanos y que las Fuerzas Armadas, que le tuvieran miedo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y no intervinieran en el tema de grupos organizados en nuestro país. No voy a entrar en debate con Lili Téllez, la verdad. O sea, ella debate allá en Fox News, ¿no? Fuera del país, imagínense. Como Calderón, más o menos. Bueno, Presidenta, en otro tema, usted acaba de mencionar el avance de las aduanas, el avance de lo que son la recaudación de impuestos. Sin embargo, desde sexenios anteriores, pues hay malos manejos al interior y yo creo que se han dado muchísimo cuenta, sobre todo usted ahora con el nuevo administrador de las aduanas, que han tenido récord de recaudación en lo que son el tema aduanal. Sin embargo, quisiera recordarle una historia de sexenios anteriores que viene desde atrás y que se recapitula en el 2020, que son pues prácticamente fideicomisos en este tema y en Fidemica, un fideicomiso que se extinguió precisamente en este año 2020, para capitalizar Infotec, que era el objetivo de esto, pues inyectar recursos a lo que es tecnología, a lo que es modernización de las aduanas, 650 millones de pesos en aquel entonces, que hasta ahora pues no sabe qué pasó con ese dinero. Presidenta,
hay notas periodísticas, hay reseñas, incluso documentos, que hoy se podría estar aplicando lo mismo con recursos de FLACA para transferencia a este mismo fideicomiso Infotec a través de la Agencia de Transformación Digital. Voy a emitir el nombre o nombres de personas. Cuento con documentos acerca de esta situación. El tema de las aduanas es un tema muy importante por el tema también de lo que es el desarrollo económico de nuestro país, la entrada, salida de mercancías. Preguntarle si tenía alguna información acerca de estos fideicomisos al interior de las aduanas, que son privados, hay son un fideicomiso empresas privadas de aduanas y no son rastreables prácticamente los ingresos. No, es un fideicomiso público. Tiene la supervisión de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. No sé en el pasado, voy a averiguar. Pero en el caso de los fideicomisos de aduanas de ahora se utilizan para mejorar las aduanas, Sí. Para algunas obras públicas y también para la mejora de las aduanas. Y podemos traer aquí la próxima vez cuánto ingresa, en qué se ha destinado. No, es auditable, totalmente auditable el fideicomiso de aduanas. ¿Por qué interviene ahora la Agencia de Transformación Digital? Porque en todo lo tecnológico, por ley ahora tiene que intervenir la agencia en la definición de las tecnologías, para que no quede, para que por acá no se compre una tecnología, para allá otra, por allá otra, sino que todo el gobierno pues tenga una política de compra de tecnología con ciertas normas. En el gobierno del presidente López Obrador se compraron varios rayos gamma, y incluso algunos todavía están llegando, se están instalando, pero es auditable, completamente auditable. Aunque esa inversión, hay inversiones de externos, empresarios. En no, ¿o sí? No, es un fideicomiso público. Es probable que antes hubiera un fideicomiso privado. Vamos a averiguar y con gusto te informamos. Sí, el día de ayer, presidente, en la Cámara de Diputados Federal, en rueda de prensa, la bancada de Morena, PT, del Congreso Local de Tamaulipas reveló existencia de contratos no firmados y pagos sin facturas por un monto de 343 millones de pesos otorgados por el gobierno de Cabeza de Vaca. A los hermanos, voy a emitir el apellido, es conocido ahí en Tamaulipas. Lo más sorprendente, presidenta, es que por primera vez el gobernador Cabeza de Vaca, incluso el Partido Acción Nacional del Estado de Tamaulipas, aceptaron que efectivamente tuvieron relación a través de contratos mal hechos con estos personajes. ¿Qué opinión le merece hoy que hayan aceptado la relación o la malversación de recursos? A ver, me voy a informar bien porque ahora sí, en este tema en particular, sí sabía lo que estaban haciendo, o sea, la resolución, pero la aceptación, como tú comentas, no lo traigo en este momento, pero con gusto, mañana lo platicamos. Fue pública. Sí, igual que un tema ahí, por cierto, que tú preguntaste el otro día de una controversia. Mañana lo comentamos si quieren con más detalle. Sí, en el tema energético, presidenta, este reportero se ha dedicado pues prácticamente a buscar lo que es el desarrollo del país. Le he preguntado acerca de el auto en línea, le he preguntado acerca de diferentes cosas de lo que es la movilidad, por ejemplo, el desarrollo dentro de su país y cómo beneficia prácticamente a los ciudadanos, incluso oportunidades para estudiantes. Hay un tema, presidenta, que tiene desde sexenios, desde el 2003, me llamó la atención y lo tomé, he estado hablando de él en mi medio de comunicación. Hoy quisiera, si usted me lo permite, resaltarlo. Las empresas eólicas entran a nuestro país no hace mucho, y pues dan oportunidad, sobre todo en el área de Oaxaca. Es una área en donde hay pues fuertes vientos y que favorecen a las empresas eólicas. Hay empresas australianas, si no mal recuerdo, españolas, y obviamente pues con la anuencia del gobierno federal, después de la reforma
energética, y hay alrededor de 30 comuneros, Presidenta, que han puesto su denuncia ante el gobierno federal, incluso buscan a las empresas en el área de la venta 1 y la venta 4, y desde hace más de 2 décadas ellos están en centro prácticamente, donde hicieron contratos. Estos ejidatarios les están pagando desde el 2003 aproximadamente 3,000 pesos por hectárea, porque les querían pagar menos, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente: no importa el costo al que hayan acordado con las empresas, esos 30 comuneros quedaron, o 30 ejidatarios quedaron en medio de donde les están pagando a todos. A ellos los dejaron fuera. Desde entonces están peleando con las empresas, están buscando un acercamiento, incluso aquí con gobierno federal, Atención Ciudadana, han metido ya sus denuncias, buscan la ayuda de usted, porque desde ese tiempo con ellos no hicieron contratos, los han ignorado y han buscado su apoyo, y ahí fueron con gobierno del estado y quedaron en el centro, en donde corre el uso de viento, donde pues ellos están desde ese entonces, le repito, pues buscando el apoyo. Presidenta, ¿qué opinión le merece esto? Y si hay alguna forma de proceder o ayudar o revisar sus casos a través de, obviamente, Comisión Federal de Electricidad. Sí, con gusto. Durante el periodo en que avanzaron mucho las eólicas en el Istmo, que es el lugar del país donde hay mucho viento, la Ventosa es de los lugares donde más viento hay. Se hicieron contratos con ejidatarios, con comuneros, sobre todo al principio que inició esta tecnología, muy leoninos, pagando rentas muy, muy bajas. De hecho, yo escribí hace mucho tiempo un artículo sobre eso. Entonces, por supuesto que los revisamos y le pedimos a Edna Vega, a Sedatu, que pueda atenderlos, a la Procuraduría Agraria. Si me permite, para finalizar, en mis manos tengo 4 carpetas de investigación, ha sido meses de investigación acerca de esta situación. Sí. Gracias, Presidenta. Yo creo que ya lo dejamos aquí. Mañana. Sí, va el secretario, cuando lo llamen, todos. De hecho, viene lo que se llama la glosa del informe. Tienen que ir la mayoría de los secretarios. No sé si ya tienes fecha para ir, todavía están en ese proceso. ¿Qué está ocurriendo en Nepal, Presidenta? El fin de semana. Ahora voy a hacerla más tranquila, porque como viene el 15, el lunes, viernes vamos a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, sábado, es que el sábado es 13, vamos al evento de los niños héroes de Chapultepec, la conmemoración, después vamos a San Luis Potosí, Querétaro, y el domingo vamos a Michoacán y Estado de México, al sur del Estado de México. Y el 15, el grito. Bueno. Varía, dependiendo del tipo de producto. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. El único pacto que se evidenció esta semana fue el de algunos comentaristas y medios de información para divulgar falsedades contra la Marina, el Gobierno de México y la Estrategia Nacional de Seguridad que día a día muestra su eficacia. La Secretaría del Bienestar, encargada de entregar en 2025 más de 830,000 millones de pesos a través de los programas del bienestar, también ha sido blanco de mentiras. Veamos el detector de mentiras de esta semana. La invención de
un pacto de impunidad en la Secretaría de Marina por el huachicol y la falsa concentración de los tres poderes de la Unión en una sola persona son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Existe un pacto de impunidad para no castigar el tráfico de hidrocarburos. ¡Mentira! A pesar de que el gobierno de México desmanteló una red de contrabando de hidrocarburos, detuvo a 14 personas entre empresarios marinos y exfuncionarios de aduanas y se aseguró más de 10 millones de litros de diésel, algunos comentaristas emprendieron diversas líneas de desinformación sobre el tema. A. El expresidente López Obrador y el exsecretario de Marina protegieron la red de huachicol fiscal. López Obrador como presidente sabía todo, sabía todas las tranzas, se enteraba de todas las tranzas, les daba el visto bueno a todas las tranzas. Eso decía él. Es imposible, absolutamente imposible, que los sobrinos hubieran estado involucrados a este nivel en el crimen organizado sin que lo supiera su tío, el secretario de Marina anterior, Rafael Ojeda. ¡Mentira! El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que desde 2024, José Rafael Ojeda Durán presentó una serie de denuncias sobre corrupción e inmediatamente la Fiscalía condujo las investigaciones. B. El capitán de navío de la Secretaría de Marina, Abraham Pérez, era investigado por la FGR. Encontraron muerto al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, uno de los involucrados en esta red criminal. El capitán Pérez Ramírez fue señalado como el sujeto que hacía las entregas de dinero sucio a funcionarios de la Marina. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 9 de septiembre, Alejandro Gertz Manero informó que Abraham Jeremías Pérez Ramírez, integrante de la Secretaría de Marina, fallecido el pasado 8 de septiembre, no estaba vinculado con ninguno de los casos que la Fiscalía está investigando. Es un asunto de otra naturaleza, aclaró el fiscal. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. 2. La Secretaría de Marina está obligando a todas sus unidades a comprar productos en tiendas del bienestar de manera mensual. ¡Mentira! El documento que circula en redes sociales con el que se asegura que la Secretaría de Marina supuestamente obliga a sus unidades a comprar de forma mensual productos en las tiendas del bienestar no es una orden de compra obligatoria. El documento solo plantea considerar su posible adquisición en las tiendas de alimentación para el bienestar del Gobierno de México. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum concentra los tres poderes de la Unión. Donde vemos que los tres poderes de la Unión están concentrados a partir del 1 de septiembre en una sola persona que se llama Claudia Sheinbaum, presidente de México. ¡Mentira! El poder ejecutivo está a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El poder legislativo lo conforman el Senado, presidido por Laura Itzel Castillo, y la Cámara de Diputados, encabezada por Kenia López Rabadán del PAN. El Poder Judicial está a cargo de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz y electo por voto popular. 4. La Secretaría de Bienestar imprimió folletos para inducir al voto en la elección judicial, donde señala que la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal pagó las impresiones de los acordeones para manipular la elección judicial. Principalmente de los candidatos que al final resultaron ganadores en la elección para ministras y ministros. Y pues esta campaña fue subsidiada por la Secretaría de Bienestar Social a través de un contrato que firmó con la compañía Impresores Offset Serigrafía. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Secretaría del Bienestar haya impreso algo que haya tenido que ver con la elección al Poder Judicial. Aclaró que la dependencia solo publica periódicamente información sobre sus propios programas. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó el argumento de que listas de votación sistematizadas se usaron para inducir el voto, concluyendo que la evidencia es insuficiente para anular la elección. Es increíble el cinismo con el que estas personas vienen a decir, y cito sus palabras, ¿por qué se sigue tirando el dinero en programas sociales? ¡Qué cinismo! Sobre todo cuando ellos, cuando tuvieron el poder, cuando fueron diputados y senadores,
jamás levantaron la voz para oponerse a la desastrosa reforma eléctrica que aprobó Enrique Peña Nieto, una reforma que entregó nuestra soberanía energética. Por ejemplo, un personaje como Ricardo Anaya, que ha resurgido como uno de los críticos más feroces en las últimas horas, ha atacado fuertemente este nuevo paquete económico. Ha dicho, con descaro, ¿por qué siguen tirando el dinero ahí? Si no tienen dinero, ¿para qué siguen dando apoyos sociales? Eso le ha espetado a la presidenta. Pero este señor parece olvidar convenientemente el daño terrible que él mismo le causó al país. Se los cuento para que no se nos olvide. Cuando él era legislador por parte del PAN, fue uno de los que apoyó las reformas que debilitaron a nuestras empresas nacionales. ¿Y por qué lo hizo? Porque, según se ha documentado, recibió sobornos, dinero a cambio de su silencio y de su voto, para aprobar esa reforma eléctrica que endeudó a Pemex y a la CFE como nunca antes en la historia. Ellos hablan de deuda, pero fueron ellos quienes la crearon. ¿Recuerdan los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón? Dejaron a Pemex en la ruina. Pedían préstamos multimillonarios, supuestamente para estabilizar la empresa, para buscar nuevos pozos petroleros, para construir refinerías y producir nuestra propia gasolina. Préstamos y más préstamos que se iban a un barril sin fondo, porque nunca hicieron nada. ¿Cuál fue la obra más emblemática de Felipe Calderón, esa que tanto presume? Una barda, mis amigos. Una simple barda que construyó en un estado del norte, creo que fue en Coahuila. Si alguien lo recuerda con más precisión, por favor, déjelo en los comentarios para refrescarnos la memoria. Una barda. Y no olvidemos el famoso monumento a la corrupción en la Ciudad de México. Eso es lo que hicieron con el dinero del pueblo. ¿Qué beneficio le ha traído ese monumento a nuestro país? Absolutamente nada. Solo sirvió para una cosa, para robar dinero. Ahora, ¿cómo es posible que esas mismas personas, con ese pasado, se atrevan a decir que hoy se está malgastando el dinero, cuando por primera vez en décadas el dinero está llegando a quienes en verdad lo necesitan? La presidenta, ya cansada de tantas mentiras y ataques, respondió con una fuerza y una claridad que vale la pena escuchar. Dijo que su presupuesto es responsable y que se está haciendo una reducción muy fuerte en el gasto administrativo, en el gasto del gobierno, para poder garantizar todo lo que necesitan las mexicanas y los mexicanos, y también los estados de la República, que ven aumentadas sus participaciones. Ella fue muy clara al señalar que el único motivo por el cual no se puede consolidar más la economía este año es por la maldita deuda corrupta que heredaron de esos gobiernos y cuyos intereses multimillonarios todavía tenemos que pagar todos los mexicanos. Es una deuda que ellos crearon con sus fraudes y su mala gestión. Y con justa razón, la presidenta emplazó a sus críticos a que expliquen sus propios actos de corrupción, que expliquen por qué algunos de ellos tuvieron que huir del país durante años y regresaron solo cuando consiguieron fuero para no ser juzgados. Es falso lo que dicen, es un presupuesto responsable que piensa en el pueblo, porque este es un gobierno del pueblo. Ellos, la oposición, quisieran que regresáramos a los tiempos en que el gobierno era solo para unos cuantos, para los privilegiados. Dense cuenta, mis amigos, de lo que sucedía en esos gobiernos neoliberales. Sobornaban a los legisladores para que aprobaran sus paquetes económicos a modo, hechos para beneficiar a sus amigos y a las grandes corporaciones. Por eso, en aquel entonces, todo pasaba sin problemas, sin discusión. Pero ahora que se le hace justicia a la gente humilde, a las personas que menos tienen, ahora que el dinero se manda a quienes de verdad necesitan un apoyo para salir adelante, ahora sí pegan el grito en el cielo. Porque no se puede, y es de sentido común, poner a trabajar a un adulto mayor que, por ley de vida, ya no tiene la misma fuerza que tenía a los 20, a los 40 o a los 50 años. Lastimosamente, el cuerpo se cansa, ya no hay la misma agilidad. Y díganme ustedes, ¿no es una obligación moral y social ayudarlos a vivir esta última etapa de su vida con dignidad y tranquilidad? Para muchos, y quiero que me lo confirmen en los comentarios, esta pensión es el único ingreso seguro que reciben cada 2 meses. Muchos no tienen una pensión del IMSS o del ISSSTE, no tienen otro sustento. Pero los críticos hablan desde su burbuja de privilegios, desde su comodidad. ¿Por qué? Porque quizás sus familiares se jubilaron con pensiones millonarias de Pemex o de la CFE, pensiones que consiguieron gracias a sus influencias y a sus amistades en el poder. Se hicieron ricos a costa del trabajo de todos los demás mexicanos, ¿sí o no? ¿Cuántos casos conocemos de gente que se retira con pensiones insultantes, de cientos de miles de pesos al mes? Si nos pusiéramos a investigar y se dieran a conocer los nombres de esas personas, nos enojaríamos aún más. ¿Cómo es posible que a esas personas se les dé tanto dinero y
y al mismo tiempo, se enojen porque un adulto mayor recibe su pensión de 6,000 pesos o un poco más. ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué no se dan cuenta del agravio? Y todavía tienen el descaro de decir que a los mexicanos los están comprando con estos apoyos. No se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, del daño tan profundo que ellos le hicieron al país. Es lastimoso, de verdad, es muy triste que tengamos que ver esto, pero esa es la oposición que tenemos. Una oposición que, si sigue pensando de esa manera, yo creo que no volverá a gobernar nunca más. Porque el pueblo ya despertó. Pero la presidenta no se quedó ahí, también respondió a otros señalamientos, calificándolos de pura politiquería. Dejó claro que su gobierno tiene un profundo contenido humanista, que no se deja a nadie atrás, a diferencia de ellos, que dejaron a millones de mexicanos en el abandono total. Así que, mis amigos, vamos a cambiar un poco el enfoque y regresemos a las cifras, a los números que nos llenan de alegría y esperanza. Les voy a detallar cómo se va a distribuir este presupuesto histórico, y quiero que se pongan muy contentos, porque cada peso de los que voy a mencionar está destinado a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Miren, para la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, se destinará una cifra impresionante de 526,000 millones de pesos. 526,000 millones. Este es el programa estrella, el más importante, y su presupuesto lo demuestra. Para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, que apoya a nuestros jóvenes para que no abandonen sus estudios, se asignarán 129,000 millones de pesos. Para el nuevo programa de pensión para mujeres con bienestar, se destinarán casi 57,000 millones de pesos. Para las becas de educación básica, 42,000 millones de pesos. Para el programa Sembrando Vida, que apoya a nuestros campesinos y reforesta nuestro país, 40,000 millones de pesos. Y la lista sigue, mis amigos. Para la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, se asignarán 36,000 millones de pesos. Para el programa de vivienda social, 33,000 millones de pesos. Para la Escuela es Nuestra, que entrega el dinero directamente a los padres de familia para que mejoren las escuelas de sus hijos, 26,000 millones de pesos. Para Jóvenes Construyendo el Futuro, que les da su primera oportunidad laboral a miles de jóvenes, 25,000 millones de pesos. Para el programa de fertilizantes para el bienestar, 18,000 millones de pesos. Para Producción para el Bienestar, 17,000 millones de pesos. Para Precios de Garantía, que asegura un pago justo a nuestros productores del campo, 13,000 millones de pesos. Para las becas de educación superior, 12,000 millones de pesos. Y así, muchos otros programas que, sumados, representan la inversión social más grande de la historia. Todo este dinero, cada centavo, va a ir a parar directamente a los bolsillos de la gente que realmente lo necesita, no a los bolsillos de unos cuantos políticos corruptos como antes. Y a mí, en lo personal, me da un gusto enorme, me llena de satisfacción saber que ustedes van a recibir estos apoyos. Porque antes, no solo endeudaban al país, sino que ese dinero ni siquiera llegaba a su destino. ¿Cuántas veces no engañaron a los adultos mayores? Les decían que los iban a inscribir en un programa y nunca lo hacían, o ni siquiera les avisaban que ya estaban dados de alta y alguien más cobraba por ellos. Justificaban el gasto con listas y padrones falsos. Personas que, lamentablemente, ya habían fallecido, seguían apareciendo como beneficiarios activos, y se les seguía dando el dinero. ¿Y a dónde creen que iba a parar todo ese recurso? Pues a los bolsillos de los funcionarios corruptos. Utilizaban los datos de la gente, se apropiaban de su identidad para robar. ¿A poco no les da coraje saber toda esta porquería que hacían? Se los pregunto sinceramente, a mí sí me enoja, me hierve la sangre saber que de esa forma tan vil utilizaron a los mexicanos. ¿O qué me dicen de la estrategia más conocida, no? Cuando se acercaban las elecciones, ahí sí, corrían a buscar a la gente, a prometerles el cielo y las estrellas, a entregarles una despensa o un pequeño apoyo a cambio de su voto. Y una vez que pasaban las elecciones, si te vi, ni me acuerdo. No se les volvía a dar nada a los mexicanos. ¿No les enoja recordar todo eso? A mí sí, y mucho. Por eso, me da tanto gusto que hoy todas estas personas, ustedes, que nacieron entre 1930 y 1960, estén recibiendo lo que les corresponde por derecho. Esto se llama justicia social. No son dádivas, no es compra de votos, como ellos quieren hacer creer. Es un acto de justicia para quienes construyeron el México que hoy tenemos. Y qué bueno
Qué bueno que lo van a estar recibiendo, que van a sentir esa justicia en sus propias vidas. Por todo esto, mis queridos amigos, es fundamental que apoyemos a la presidenta. No hay que dejarla sola en esta lucha. Hay que demostrarle que tiene de su lado a un ejército de millones de mexicanos que la respaldamos, que no la vamos a dejar sola y que seguiremos con ella, porque nos agrada ver cómo día a día se esfuerza por sacar adelante a todos los mexicanos, especialmente a los más vulnerables. Así que, si tú, que me estás viendo, apoyas a la presidenta Claudia Sheinbaum, te pido que dejes tu comentario aquí abajo, que mandes un saludo, que expreses tu apoyo. Queremos que este espacio se llene de mensajes positivos, de esa fuerza que solo el pueblo unido puede dar. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado hasta el final de este largo mensaje. Para mí es un honor poder comunicarme con ustedes. Les mando un saludo afectuoso y mi más profundo respeto. Muchas gracias por haber estado aquí, en este nuevo video. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo, con más noticias, con más información que les traerá, estoy seguro, mucha tranquilidad y alegría. Que pasen una excelente noche. Saludos a todos. Hasta la próxima.